Buenos días. Quiero compartir con ustedes en este día el- algunos versos del Salmo 34. Este salmo lo escribió David después que estuvo arrancando de Saúl. ¿Se acuerdan que David fue el único que aceptó el reto que estaba haciendo Goliat a todo el ejército de Israel, el gigante? Nadie se atrevía a desafiarlo. Y David, que era un pequeño pastor, que estaba detrás de las ovejas, confió en el Eterno y fue lleno del celo de Dios con una honda y una piedra y lo enfrentó y lo mató. Entonces fue muy elogiado y la gente de Israel, el pueblo, cantaba: Saúl mató a miles y David a 10.000. Y el corazón del rey se puso celoso del rey David y simplemente le daba de repente ataques de ira contra él y quería matarlo. A veces lo mandaba a llamar para que tocara su lira y cantara, y eso apaciguaba el corazón de Saúl. Pero en otras ocasiones comenzaba a perseguirlo para matarlo. Bueno, este salmo lo compuso David en una de estas tantas escapadas que tuvo, y específicamente cuando él fingió locura delante de otros pueblos para que no lo reconocieran que él era David y le fueran a avisar a Saúl para que éste le diera alcance. Dice así este salmo: bendigo a Adonai en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se glorifica en Adonai, que los humildes lo oigan y se alegren. Exaltar a Adonai conmigo y exalcemos su nombre juntos. Busqué a Adonai y él me respondió y me libró de todos mis temores. Quienes lo contemplan están radiantes, sus rostros jamás son humillados. Este pobre clamó y Adonai oyó y de todas sus tribulaciones lo libró. El ángel de Adonai asienta campamento en torno de quienes le temen y los salva. Probad y ved que Adonai es bueno. Feliz el hombre que confía en él. Vamos a quedar hasta el verso 9. Aquí hay varias aseveraciones que hace David. David era un joven muchacho, el menor de sus hermanos, el que estaba dedicado a cuidar las ovejas de su padre, y no podía ir al ejército como sus hermanos porque no tenía la estatura ni tenía la musculatura que debía tener un soldado. Él era un jovencito tierno, pero este jovencito tierno cuidaba las ovejas de su padre del depredador con una honda y una piedra, y con el corazón rebosante, lleno de la presencia del Eterno. Entonces, cuando David vence a Goliat, fue muy alabado por todo el pueblo, y lo comparaban con el rey y lo ponían más arriba que el rey, lo que causó que el rey Saúl tuviese celos y lo quisiera matar. En muchas ocasiones envió a buscarlo. Lo había casado con su hija, era su yerno. Era el mejor amigo del hijo del rey. Pero igual, él quería matarlo cuando le daba el ataque de ira contra David y los celos. Y David huía, escapaba. Nunca, a pesar de que Dios se lo puso en la mano a Saúl para que lo matase, él no se atrevió a tocarlo porque era el ungido del Eterno. Era un rey que había sido ungido con aceite en el nombre del Eterno. Y él dice: este pobre clamó y Adonai lo oyó y de todas estas tribulaciones lo libró. Lo libró de las persecuciones de Saúl, lo libró de las traiciones de los que querían decir que eran sus amigos, lo libró muchas veces en batalla.
Pero lo importante es que este salmo deja un precedente. Dice, probad y ved que Adonai es bueno. Feliz el hombre que confía en él. Él no ponía su confianza ni siquiera porque había matado a Goliat. Él sabía que se había matado a Goliat, el gigante, era porque Dios se lo había puesto en su mano, porque él así lo había creído. Ahora, todos nosotros tenemos nuestros propios gigantes que se le están delante de nosotros y que creemos que no vamos a poder vencer, porque nos miramos y somos incapaces de vencer a un gigante. El gigante puede ser una enfermedad, el gigante puede ser una situación familiar, económica, laboral. El gigante puede ser tu tormenta en tu mente, que te atormenta día y noche y te angustia y te llena de pánico. Pero el salmista dice aquí, feliz el hombre que confía en Adonai. Si pones tu confianza en Él, que es el autor y consumador de la fe, porque el Eterno es el consumador de todas las cosas, es el creador de todo lo que existe. No hay más nada más que Él. Si ponemos nuestra confianza en Él, de todos los temores, de todas las amenazas, de todas las dificultades que tengamos que enfrentar, Él nos libra. Pero debemos poner nuestra confianza en Él. David no se defendió por sí mismo, teniendo en una ocasión, hallándolo en una cueva a Saúl durmiendo, podía haberlo matado, pero no lo hizo. Era el ungido del Eterno. El Eterno sabría cómo y cuándo iba a darle a él el reinado, y David no lo anhelaba, David no celaba el poder del rey. Antes bien, él quería ayudar y cooperar por el bien de Israel, por el bien del pueblo. Pero ese rey, que de repente lo llamaba a su amigo y le pedía que tocara y que cantara y que eso aliviaba su tormento, de repente cambiaba de parecer y lo empezaba a perseguir. Pero la confianza de David no estaba ni en su brazo, ni en su fuerza, ni en su valentía, ni en su astucia, sino que su confianza estaba en el Señor. Él dice, los que le temen son guardados por el Eterno. Así que el gigante que tengas en este día, que está frente a ti y que se ve poderoso, saca la vista de ese gigante, sea la enfermedad, sea la falta laboral, sea un problema familiar, sea lo que sea, saca la vista del problema y ponlo en Él. Y confía en Él. Él hará. ¿Cómo lo va a hacer? Es asunto de Él, no tuyo. Tú simplemente confía. Deposita tu confianza en Él. Clama a Él y Él te responde. Y alábale porque Dios es fiel. Dios es fiel. Es fiel a todo aquel que cree en Él, le invoca y vive dependiendo de Él. Ese es el mensaje en toda la Escritura. Aprender a vivir en dependencia del Eterno. Nada conseguimos por nosotros mismos. Ninguna posición. Si tú llegaste a un puesto importante donde tú trabajas, fue porque el Eterno te concedió la gracia, te concedió la sabiduría para llegar hasta allí. Si tú lograste vencer una enfermedad catastrófica porque confiaste en el Eterno que puso tu mano y te sacó adelante. Si tú confiaste que el problema familiar con tu esposa, con tu hijo, tenía solución, es porque confiaste y pusiste todo debajo de los pies del Eterno y pediste que Él actuara. Y ahí hay victoria. Alabemos al Eterno antes que los hechos ocurran. Alabemos al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si nuestros ojos están puestos en Él, nada de lo que hay alrededor nos va a conmover, porque Él es nuestra fuerza.
Tengan un muy buen día.